Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Tauro, bisonte. No sé por qué siento un Escorpio y un Aries en tu vida. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Si a veces digo signos sin querer, no me doy ni cuenta, es porque esas personas están lidiando contigo. ¿Vale, bisonte? Muy bien, tengo lo que es un nuevo oráculo, Tauro. Es la voz del ser. Vamos a buscar carta guía, carta consejo. Vamos a ver, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, que Dios y Universo me ayude, mi querido bisonte. Cariño, parece como que estuvieras buscando a tu mascota, porque cuando yo cierro los ojos, me vienen muchas imágenes. Y he visto la imagen de un cachorro, de un perro. No sé si a lo mejor te preocupa o estás triste o estás buscando a tu mascota. Son como nuestros hijos. Lo siento si te está pasando esto, ¿vale? Mi querido bisonte, lo siento mucho. No sé por qué. A lo mejor de repente, cariño, si ya no está en este plano terrenal, es como que te están haciendo recordar de que todo está bien y que tienes que tranquilizarte. O de repente, si no lo encuentras, te puedes llevar lo que es una sorpresa también. Vale. El número 54 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet en numerología. Mensaje de los ángeles, arcángeles, de la Biblia, etcétera, etcétera. Dice, eso no es para ti. No va a pasar, no va a pasar. Vale, cariño. Mira, este mensaje tiene muchas respuestas. Muchas respuestas. Por una parte, mi querido bisonte, parece que algo te preocupa, ¿vale? Hay algo que te está dando vuelta y vuelta, vuelta a tu cabecita, mi querido Tauro. Y esta carta te recuerda y te dice, no va a pasar nada. No llames a la mala energía. Todo va a estar bien, me están diciendo, Tauro. Tú estás siendo protegido, protegida, porque te dice, eso no es para ti. Y el otro mensaje, Tauro, porque aquí es como si hubieran dos respuestas, dos mensajes. Si tú de repente, mi querido bisonte, mira, como ayer lo comentaba lo que es a una chica en la consulta, nosotros, cariño, a veces cuando amamos tanto a una persona, ya sea como pareja, ya sea como familia, como amistad, no sé qué nos pasa, que parece que tenemos una venda en los ojos y no queremos ver sus errores. Tauro, nos volvemos como Shakira, ciega, sorda y muda. Cariño, hay una película, una canción, no una película. Entonces, bisonte, si tú eres del grupo de personas que en este momento me dices, Richard, no sé qué decisión tomar porque tengo una duda, tengo una inseguridad. Cariño, haz caso a tu intuición. Como dicen en mi lindo Perú, corazón, no es por las puras esa vocecita que te está hablando, mi querido Tauro, ¿vale? Pero si tú me dices, Richard, no, lo que pasa es que estoy preocupado porque siento que a lo mejor voy a perder el trabajo, estoy preocupada porque a lo mejor de repente me van a dar lo que es una noticia negativa en la salud. No, tranquilo, tranquila, que no va a pasar nada. Todo va a estar bien, ¿vale? Entonces tienes que saber diferenciar lo que a ti te está pasando en estos momentos, Tauro. Tú eres una persona inteligente, cariño. Entonces, haz uso de tu inteligencia, bisonte. Vamos a ver signos, cariño. Ten cuidado también, bisonte, de repente con personas que se acercan a tu vida y lo único que quieren es sacar un provecho. A lo mejor son personas que tienen mucha envidia. Date cuenta, Tauro, date cuenta. Me sale lo que es Virgo, otra vez Virgo, Capricornio, Leo, cierras con un Escorpio, cariño. Vamos a ver iniciales, mi bisonte. Vamos a ver iniciales, cariño. Haz caso de la voz de tu interior.
A veces no hacemos caso. La letra X, la letra F, la letra Z, la letra J, la letra G y la letra P, cariño. Aquí ha salido un zoológico. La letra Z de zorro y de zorra también. La letra P de guau, cariño. De verdad. La letra G de gato y de gata. ¿Con quién estás lidiando, Tauro? ¿Con quién estás lidiando? Siento que muchos de vosotros, Tauro, no sé por qué siento que te estás rodeando con personas que sinceramente no son trigo limpio. Sinceramente, cariño, ten mucho cuidado a quienes abres la puerta de tu casa o de repente cuentas tus intimidades, bisonte. A veces vienen disfrazados con piel de cordero, pero son de lo peor, bisonte. No sé por qué siento esto, mi querido Tauro. Vamos a ver, Tauro, qué me quieren decir el tarot de la New. ¿Por qué me dice, eso no es para ti? ¿Por qué? ¿Por qué, Tauro? Vamos a ver. Mi querido bisonte, mi querido bisonte, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Para muchos de ustedes, mi querido Tauro, puede ser que está relacionado también con un proyecto que tú acabas de empezar recién. No llevas mucho tiempo, ¿vale? No llevas mucho tiempo con ese proyecto. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado. Ya, Richard, pero yo tengo un contrato, yo me siento seguro. Ten cuidado, Tauro. Porque no se parece como que hay una persona que quiere tu puesto. Ten cuidado. El otro mensaje, bisonte. No todo lo que brilla es oro. Siento que muchas personas se acercan a tu vida por interés. Y siento que a muchos de ustedes se le cae la baba. No vaya a ser que sea un colágeno, cariño. O de repente me dice, Richard, es muy atractivo, muy atractiva. Y si tú de repente, bisonte, escucha, yo voy sacando toda la información. Vamos a ver, Tauro, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo tengo un trabajo, la cual, bueno, me pagan bien, pero tengo otra oferta. Tengo otra oferta. En esa oferta me dicen que yo voy a ser jefe, voy a ser jefa, voy a estar como pececito en el agua. Pero lo que pasa, Richard, que me dicen que con el transcurso de los meses me van a subir el sueldo. Por el momento gano un poco menos que el trabajo donde yo estoy. Bisonte. Mejor, como se dice, papelito manda. Papelito manda, cariño. Que te pongan un sueldo fijo. Porque aquí veo ilusiones, Tauro. Aquí veo ilusiones. ¿Y por qué te digo que son ilusiones negativas? Porque esta carta me está diciendo no es para ti. No lo dejes pasar. Te está diciendo, Tauro. Si no me hubiera salido esa carta guía, yo te diría, bisonte, lánzate a la piscina. Confía en esa persona. Yo te diría esto, pero no. Tengo que guiarme en base a las cartas guías. Me sale lo que es la carta también del hilo de la vida. Y para muchos de ustedes, mi querido Tauro, posiblemente de repente esas propuestas o esas personas con las cuales tú debes cuidarte, está cerca a ustedes, Tauro. Puede ser la familia, los amigos, personas de tu entorno, cariño. Personas con las cuales tú tienes contacto continuamente, bisonte. No digo que todo el mundo va a ser malo, pero alguien de tu entorno, bisonte, no te quiere al 100%. A lo mejor me ponen en los comentarios, Richard, es mi suegra o mi suegro. Alguien no te quiere, bisonte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta también de la reina de pentáculos, cariño. Parece como que cada vez que tú llegas a su casa, es como que te miran diciendo, ¿y qué hace este aquí? ¿Qué hace esta cucaracha aquí? Tú llegas continuamente, o de repente la familia de ellos también, o en el trabajo, cariño. Mira, no quieren que tú entres a su casa, a su mundo, desconfían, Tauro. Aquí hay una desconfianza, bisonte. No quieren. A ver. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos. Siempre terminas discutiendo, siempre terminas enojado con ellos. Siempre. ¿No será, bisonte, que a lo mejor tú me dices, Richard, el problema que yo tengo es con la familia de mi pareja, que puede ser el caso, o con tu familia o una persona muy cercana, como que hay un resentimiento, hay un choque, bisonte, hay un choque. Es como que esas personas te culpan de algo, Tauro.
O de repente piensan que el puesto de trabajo que tú tienes ha sido un enchufe. A lo mejor, bisonte. No sé. Aquí yo veo envidias, Tauros. Aquí yo veo celos, bisonte. Y tienes que ir con cuidado, ¿vale, Tauro? Ve con cuidado. Es que mucho discutes con una persona. Mucho discutes, no te pones de acuerdo, Tauro. Mucho discutes. O es tu pareja y a lo mejor de repente, Tauro, yo qué sé, tú no estás de acuerdo con su familia, con su entorno, la forma como lleva su vida, o los comentarios que a lo mejor de repente te hace, Tauro, también. Siento esto como que no están de acuerdo contigo. Voy a cambiar de mazo, bisonte, Tauro. Hay mucha envidia. Hay mucha envidia en tu entorno, bisonte, porque eres magnífico, porque eres maravilloso, maravillosa. ¿Qué culpa tienes tú, cariño, que seas víctima de tu belleza? ¿Qué culpa tienes tú, Tauro? Es que de verdad, ¿qué vamos a hacer? Te has sacado la lotería, cariño. Eres bello, eres bella. ¿Qué culpa tienes tú, corazón? Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Tú eres una víctima de tu belleza, cariño. Naciste bello, naciste bella. No podemos hacer nada más. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer, cariño. Situaciones ocultas, sentimientos ocultos. La carta del emperador es un sí, otro Tauro, cariño. Me están diciendo, ¿vale? Vamos a ver qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte, cariño, mi bisonte, cariño. Con lo buena persona que tú eres. Tenemos lo que es la carta de la rueda, cariño, sí. Hay mucha envidia, mira. Si tú te das cuenta, esta carta te dice, Tauro, siéntete orgulloso por lo que tú eres, orgullosa. Siéntete orgulloso y orgullosa, cariño, porque todo lo que tú has logrado ha sido con esfuerzo. Todo lo que tú tienes, cariño, es por tu buen corazón. No te sientas mal si a lo mejor de repente muchas personas te critican, te juzgan, cariño. Es esto, tú has hecho lo mejor, tú has hecho lo correcto, bisonte, porque aquí, mira, hay un personaje que está lo que es en un caballo, pero sin embargo hay muchas personas que lo rodean. Entonces, Tauro, es como que todo el mundo está intentando buscar los 5 pies al gato, Tauro, y tú no tienes culpa, Tauro. Hay una persona que te reclama, hay una persona que te culpa de la situación que tú estás viviendo. A lo mejor es tu pareja o tu ex que te dice, por tu culpa terminamos, no me dabas cariño. Hoy, por Dios. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, corazón. Sí, todavía estás en conflicto, ¿vale? Hay algo que resolver. No bajes la guardia. No bajes la guardia, Tauro. Tu familia te necesita, tu entorno te necesita, bisonte. Es esto, Tauro. La carta también del as de pentáculos. Y la carta del 10 de copas, corazón. Siento, mi querido Tauro, que para muchos de ustedes, esta situación también está siendo provocado por los sentimientos. Parece como que hay una persona que ha vuelto del más allá, cariño, en plan Munra, en plan Munrana, en plan la momia, corazón. Y parece como que esto está causando celos también a tu entorno, a tu pareja, a tu relación. O hay una persona que habla por demás, Tauro. Hay una persona que está hablando por demás. Está haciendo comentarios que a lo mejor me dice, Richard, yo no estaba ni enterado. Y esto te está causando problemas, Tauro. Mira, hay alguien que aparece. Y aquí, la carta del 3 de bastos, la presencia de esa persona te causa problemas. Y para muchos de ustedes con la familia, con el hogar, con tu pareja, bisonte. Y tú no tienes culpa, Tauro. Te han creado un problema que a ti no te compete, Tauro, con lo tranquilo que tú estabas. Te están culpando de algo, hay muchos celos, mucha envidia, rencores. De repente dicen, ¿por qué has hecho ese comentario? ¿Por qué no has saludado a mamá, a papá? Y tú de repente, Tauro, en ese momento estabas pensando en tu problema. A ver, vamos a ver qué mensaje te dice el tarot de los ángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi bisonte, tú no tienes culpa, ¿vale? No quiero que te sientas mal, Tauro.
No quiero que te sientas mal. Quiero que te llenes de buena energía. Quiero que desconectes. Quiero que salgas a pasear. No tomes decisiones precipitadas, mi bisonte. No tomes decisiones precipitadas. Dice, el equilibrio. ¿Ves? Busca un equilibrio, corazón. El arcángel Saquiel. Necesidad de equilibrio y moderación. Cooperación y compromiso. Espera el momento adecuado, cariño. Parece como que los ángeles me ponen prácticamente la palabra en mi boca. ¿Qué te había dicho? Desconecta, no tomes una decisión precipitada. ¿Y qué te está diciendo aquí? Dice, cooperación y compromiso. Espera el momento adecuado, bisonte. No vayas tan rápido, Tauro, especialmente también en documentos, Tauro. No firmes algo sin asesorarte, mi querido bisonte. No firmes algo, ¿vale, Tauro? Porque me están diciendo lo que es equilibrio. Equilibrio, mi bisonte. Vamos a continuar, Tauro, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, bisonte. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver, dice. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, bisonte. Hay muchas personas, mi querido Tauro, que te rodean, como que a veces sacan comentarios innecesarios, ¿vale? Parece como que muchas personas no te entienden, Tauro. Inclusive personas de la distancia. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Tenemos lo que es la carta de la luna. Sí, tienes problemas tú, Tauro. Tú tienes problemas. Es como que me dice Richard, me he levantado con el pie izquierdo. Inclusive problemas con tu pareja y con los hijos también, o la familia de ellos, o con tu familia. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento agua, Escorpio, Piscis, pero especialmente un Cáncer. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, rojo, natural o pintado, cariño. Puede ser que el problema está relacionado también, cariño, con el trabajo, con el dinero. Si es con tu pareja, siento que es por el dinero también. La carta del 4 de bastos, perdón. Algunos de ustedes, bisonte, posiblemente puede ser que has estado lidiando con una persona a través del internet, de las redes sociales, porque aquí hay una carta de distancia. Siento que posiblemente este hombre o esta mujer ha habido un cambio en su carácter y no entiendes por qué, Tauro, porque aparentemente parece que todo iba de maravilla. Inclusive creo que esta persona te ha hecho como una promesa de visitarte. Algunos han coincidido y después de coincidir han llegado los problemas. Algunos de ellos te han dicho que no pueden tener ese encuentro. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Puede ser que también sean un poco morenos. Algunos de ustedes, bisonte, en una reunión, una discoteca, yo qué sé, cariño, una reunión del pueblo, una pollada, como dicen en mi lindo Perú, cariño, una pollada por ahí, ¿has sentido química? O conociste a una persona en una reunión, inclusive te presentó, creo, un amigo o una amiga, te lo presentó, bisonte. Pero ha habido una decepción aquí, Tauro. Otra vez me dice, caballero de bastos, elemento fuego, un Sagitario muy fuerte un Sagitario, bisonte, que te llama la atención porque es su cambio de carácter, porque en ese día cuando tú lo has conocido, todo marchaba bien. Y de repente puede ser que tú te has creado expectativas. Y cuando has querido saber de ellos, pues simplemente te han dado la espalda. Te vas a volver a encontrar con esta persona, ¿vale? Allá aprovecha, mi querido Tauro, para que le digas sus 4 verdades. Hasta sin voz me quedo. Esta persona, cariño, ¿te ha visto la cara de qué? Cuando te encuentres con él o con ella, porque te vas a encontrar, se lo dices todo, bisonte, ¿vale? Vas con una chancla, Tauro. A mi nombre lo tiras la chancla. Bendiciones, mi querido bisonte. Todo va a ir bien. No tomes una decisión precipitada. Hay mucha gente que te tiene envidia, cariño, porque eres víctima de tu belleza. Hasta la vista, bisonte.